Ahí tenéis la estructura de la ley, 12/2009, la que da derecho de asilo y protección subsidiaria. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la ley? Establecer los términos sobre las personas nacionales no comunitarios, es decir, los que no sean de la Unión Europea y Estado Económico Europeo, Espacio Común, y apátridas. Estos nacionales no comunitarios ni EEE, y hacia las personas apátridas de gozar de protección internacional en base al derecho de asilo y protección subsidiaria, ¿vale? Y además de su contenido, el contenido de ese derecho. Ese es el objeto de la ley que está en el artículo 1 de dicha ley. En el artículo 2, seguimos con el artículo 2 de la ley de protección de asilo y protección subsidiaria. ¿Qué se entiende por derecho de asilo? El derecho de asilo es una protección que se dispensa a los que he comentado antes, ¿vale? A quienes se les reconocerá la condición de refugiado. Con el derecho de asilo se adquiere la condición de refugiado, ese estatus se le reconoce internacionalmente. Una cosa es que de hecho sea refugiado y otra de derecho. Aquí hablamos ya de refugiado de derecho, con la concesión del derecho de asilo. En los términos, y ya a qué derechos otorga la condición de el derecho de asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado. Los derechos que están en el artículo 3 de la ley y de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su protocolo, ¿vale? Esos derechos son los que adquiere a la persona, el refugiado, el que adquiere el derecho de asilo. Los del artículo 3 de esto, que lo tenemos aquí, es el Estatuto de Refugiados y su protocolo, firmado en Ginebra, legal al tipo test y con esta fecha. Y el protocolo de Nueva York, de refugiados, el Estatuto de Refugiados, con esta otra fecha. Artículo 3 de la ley 12/2009, ¿qué se entiende por refugiado? Condición de refugiado. ¿Quién lo tiene? Pues aquellas personas que tienen fundados temores de ser perseguidas, ¿vale? Por actos de persecución, perseguidas. Actos de persecución y perseguida queda definido. Esto es importante y haré otro vídeo porque es extenso, que se entiende por actos de persecución. Están definidos en los artículos 6 y 7 de la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria. Es decir, se le otorga la condición de refugiado a estas personas con fundados temores y a los apátridas, los cuales también van a tener fundados temores, pero bueno, a estos dos, refugiados de hecho y apátridas. Sigo. Lo que hablamos de actos de persecución, aquí están. Y haré otro vídeo, porque es que es profundo, ¿eh? Hay mucha información y de cada tipo test serían preguntas difíciles, pero bueno, hay que bajar a ese nivel. ¿Cuáles son las personas que tienen fundados temores a ser perseguidas? Existen unos motivos. ¿Qué se entiende por acto de persecución? Va por un lado, que ya he dicho que haré otro vídeo, y lo que son los motivos de persecución. Aquí jugamos con dos variables. Una persona es perseguida por un motivo y la otra variable por un motivo que son estos, y la otra variable es qué actos se cometen contra esa persona debido a esos motivos. O sea, una persona por razón de género, por ejemplo, o pertenecer a un determinado grupo social, ese sería el motivo, y el acto de persecución sería aquello que ataca dentro de su país a esa persona y que la motiva a irse de ese país porque tiene fundados temores. Por lo tanto, por esos motivos, esa persona, la realidad es que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede ni quiere volver porque tiene temor, ¿vale? No se quiere volver a ese país y acogerse a su protección, puesto que se siente amenazada. Se siente amenazada por esos motivos y porque haber hechos externos que serían los actos de persecución del artículo 6 y 7 que prueban o que demuestran que esa persona está amenazada y merece la condición de refugiada, concediéndoles el asilo. El siguiente concepto es el de apátrida, que también tendría la condición de refugiado, una apátrida, que está en el artículo 3 de la ley, que versa sobre aquellos que carecen de nacionalidad,
Una persona, aunque carezca de nacionalidad, lo normal es que haya tenido una residencia habitual en algún país. Aquí el problema ya no es solo que carezca de nacionalidad, sino que además el país que lo ha acogido hasta entonces está persiguiendo, está llevando a cabo actos contra esa persona, actos tasados, debido a unos motivos que dan lugar, unos motivos basados en la condición de esa persona, que dan lugar a unos actos de persecución contra esa persona. Y esta persona obviamente no quiere regresar porque tiene miedo, ¿vale? Luego aquí hay otra coletilla, tanto en el caso de la condición de asilo, como, perdón, de refugiado, perdón, de asilo, como de apátrida. Persona, tanto uno como otro, no tiene que darse en su haber, en su persona, no debe estar incurso en ninguna causa de exclusión ni de negación. Sobre esto ya sabéis que hay otro vídeo que explica las causas de exclusión y de negación. Sigo. Hemos hablado de refugiados, condición de refugiados, personas que por fundados temores de ser perseguidos tienen miedo de regresar a su país, o bien por otro lado los apátridas que porque lo mismo, tienen fundados temores de volver no a su país, sino al país que le ha dado la residencia hasta el momento. Pero ahora ya hablamos de aquellas personas que no habiendo obtenido la condición ni de refugiado ni de apátrida, ¿vale?, se enfrentan a riesgos de sufrir daños graves, que están esos daños graves, esos riesgos están en el artículo 10 de la ley, acerca de lo cual he hecho otro vídeo y cito estos daños graves. Y tampoco se acogen, tampoco versan sobre su persona ninguna causa de exclusión ni de denegación, porque si hubiese una causa de exclusión o de denegación, no se le podría conceder la protección subsidiaria ni el asilo, si hablásemos de la condición de refugiado. Muy bien, pues nada, básicamente la protección subsidiaria pasa en segundo plano una especie de protección menor hacia aquellas personas que tienen fundados temores de ser perseguidos, son apátridas y no pueden vivir en su país de residencia por lo mismo, y no se les concede en el país donde solicitan protección internacional, no se les concede la condición de asilo, el derecho de asilo. Ahora se les otorgaría, se les podría otorgar, si se diesen las circunstancias del artículo 10, pues la protección subsidiaria. Siguiente punto, ¿qué se entiende por daños graves? Lo que os he dicho del artículo 4, ya lo he citado, pero lo siguiente que vamos a ver, ¿qué derechos otorga la condición de el derecho de asilo y de protección subsidiaria? Derecho a la no devolución, a la no expulsión, y aquellas medidas que no dejan de ser derechos del artículo 36 de la Ley de Protección de Asilo y Protección Subsidiaria y de las normas de la Unión Europea y de los convenios de la Unión Europea y de los convenios internacionales ratificados por España que les otorguen derechos. Y al contrario, no se les aplica los derechos y libertades que les aplica la Ley de Extranjería a los extranjeros, ¿vale?, del artículo 25, esos derechos no se van enfocados hacia las personas que han obtenido protección internacional, solo van enfocados hacia todos los extranjeros que se hallan en España, hablamos de los extranjeros ilegales y los legales, a unos y a otros lo diferencian. Este apartado lo tenéis en el programa de la oposición y lo sabéis muy bien, pero que sepáis que esos derechos no van con estos, con los de protección internacional. Los de protección internacional vienen por aquí, ¿vale? Venga.